La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes con todos y todos los asistentes que el día de hoy han ingresado al aula, al conversatorio organizado por la Facultad de Comunicación Social. Les pedimos por favor a los asistentes que nos puedan confirmar si nos escuchan de forma clara en la parte derecha en la opción de chat, por favor, si es que nos pueden escribir para saber que nos están escuchando. Gracias. Listo, muy amable Diego, nos confirma que sí nos están escuchando perfectamente. Vamos a esperar 2 minutos nada más para esperar que el resto de compañeros, compañeras ingresen a la plataforma y daríamos ya inicio al conversatorio del día de hoy. Muy amable a todos. Buenas tardes con todas y todos los asistentes. En nombre del decano Dimitri Madrid, la subdecana María Eugenia Garcés y la Unidad de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este quinto conversatorio de comunicación en tiempos de coronavirus como parte de nuestro proyecto de educación en línea. A continuación, les daremos las siguientes recomendaciones mínimas para aprovechar este conversatorio. Por favor, mantener apagados los micrófonos y cámaras. Todo el proceso lo realizaremos a través del chat. Usar altavoces tipo diadema para disminuir el ruido externo. Para la sección de preguntas, se utilizará el chat ubicado en la sección inferior derecha durante toda la intervención. En esta ocasión nos acompaña Santiago Aguilar. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en comunicación con mención en opinión pública por Flaxo, comunicador social de la Universidad Central del Ecuador, licenciado en educación por la Universidad Indoamérica, graduado del posgrado internacional Herramientas para Periodismo de Investigación en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de Cuba. Actualmente se desempeña como catedrático de la Universidad Central del Ecuador en las áreas de periodismo político y periodismo social. En los últimos años trabajó como periodista y cronista en varios medios impresos del Ecuador como Diario Hoy y Revista Vistazo.
Fue coordinador de la unidad investigativa de la agencia Andes. Tiene experiencia en asesoría política y de campañas con énfasis en la creación de discursos y campañas de persuasión. Ha sido asesor discursivo en la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y director de comunicación del Ministerio de Cultura. Actualmente es director de Radio La Calle. En este momento vamos a dar paso al PhD Santiago Aguilar para iniciar el conversatorio digital, la responsabilidad de los medios y el periodismo en tiempos de pandemia. Muy buenas tardes. Gracias a la Facultad de Comunicación Social, a la Universidad Central del Ecuador, de la que provengo, en la que me formé y a la que he tenido el orgullo, la suerte, la buena fortuna de volver ahora como profesor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en esta charla que vamos a emprender ahora, lo que quisiera que quede sentado desde el principio e intentaré llevarlo hasta el final, es que este oficio, el periodismo, debe ser un ejercicio permanente de humildad. Quisiera de verdad que este sea el hilo que nos guíe en esta charla. Así como se ha sostenido que ningún país estuvo preparado para enfrentar el COVID-19, siento que los medios de comunicación en el Ecuador demostramos que no estábamos del todo listos para ello. Y eso no tiene que ver con que sepamos o no cubrir una catástrofe o una pandemia como la que vivimos, sino con la capacidad de enfrentar al poder que oculta y a los dueños de medios que pretenden ocultar, o a sus amigos que piden que por favor se oculten algunas cosas. En el fondo, el ejercicio del periodismo siempre será un ejercicio de contrapoder, un ejercicio de interpelación del poder. Y esto no tiene que ver solamente con la interpelación al poder político, que es, digamos, uno de los más evidentes. Están detrás poderes como la banca, como los propios medios de comunicación, como las cámaras y demás, a las que un periodismo pensado desde la ciudadanía debe hacerle frente. Esto a veces parece una obviedad, pero fue tan profundamente evidente cuando la ciudadanía rechazó en octubre en las calles las medidas económicas, y aquí quizás entra la primera evidencia del ejercicio humilde que supone ser periodista. Los periodistas nos hemos creído por momentos todopoderosos, detrás de las cámaras, detrás del teclado, escribiendo la realidad, diciendo eso que creemos que es la verdad, o peor aún, la realidad. Cuando, en efecto, nosotros, lejos de esa cámara, fuera de ese teclado, de los micrófonos, somos ciudadanos comunes y silvestres que caminamos, convivimos y subsistimos con los mismos problemas con los que se enfrentan los ciudadanos de los que nosotros damos cuenta, a los que en teoría deberíamos responderle. Recordemos, por ejemplo, a propósito de octubre, a los periodistas que le retiraban el micrófono a las personas que no decían lo que los dueños de los medios en los que trabajaban querían. Recordemos cuando en Guayaquil se empezó a hablar en contra del alcalde Jaime Nebot y le quitaron el micrófono, o aquí una periodista, la que tristemente la estaba grabando otro ciudadano, y empezó a criticarla públicamente y le dijo, ya vamos, deja aquí, no sé qué. Y la dejó ahí, y lo dejó ahí al ciudadano, con un irrespeto, con una falta de tino siquiera, que fue vergonzoso. Este oficio es un ejercicio de política. Nunca como antes, en octubre, se vio tan explícitamente, porque lo pudimos ver públicamente, lo que Pierre Bourdieu diría sobre el rol del periodista, y me permito citarlo. Actualmente, uno de los factores determinantes de la existencia dentro del campo político es el reconocimiento por los periodistas. Los periodistas, habría que decir, el campo periodístico con sus competencias, sus luchas, sus jerarquías, sus conflictos por el monopolio de la información, son determinantes en la determinación de la importancia política. Actualmente, si yo incluyo a los periodistas dentro del campo político, es porque son, como dicen los anglosajones, los gatekeepers, como los porteros que controlan grandemente la entrada dentro del campo político.
Hasta ahí la cita de Bourdieu. Pero no solo el retiro de los micrófonos y la elección de la agenda informativa, los enfoques o destacar una información parcial fue el problema en octubre. El mayor inconveniente, en mi criterio, es cómo se configura el ser periodista en medio de una catástrofe como la del COVID o una movilización social como la de octubre de 2019. ¿A qué me refiero? Por supuesto, me refiero a intentar identificar dónde están los límites del oficio. Quiero decir, cuándo uno es periodista y cuándo deja de serlo. Somos periodistas en la medida en que tenemos la cámara al frente, el micrófono encendido, el ordenador, la computadora al frente para escribir los textos. ¿Cuándo dejamos de serlo? Esa es una gran pregunta que quizás ronde todavía por la cabeza de aquellos que se silenciaron por, por alguna u otra razón. ¿En qué momento un hecho social, quiero decir en el fondo, amerita la mirada del periodista para dar cuenta desde su visión de aquello que sucede? ¿Cuándo uno debe ejercer el periodismo? ¿Cuando tuitea, cuando está la cámara prendida? ¿Y cuándo le das la espalda a la realidad? ¿Cuando dicen sus jefes? ¿Cuando llega el cheque? Yo me pregunto a veces, ¿qué pasó por la cabeza de los periodistas cuyos medios exigían silenciar la movilización de octubre y no cubrirla? ¿Qué pasaría por su cabeza, digo, cuando salían de sus trabajos, iban a la calle y se encontraban con que Quito se estaba incendiando, con que era un hervidero de una explosión social de rechazo a las medidas gubernamentales? Digo, yo como periodista me picaría por encender la cámara, por traer un equipo, por mostrar evidentemente lo que estaba sucediendo. Y ese rol lo empezaron a ejercer ciudadanos, ese rol que era deber del periodista, fue asumido por los ciudadanos o por medios que se han considerado alternativos. Después haré una observación respecto de los alternativos, del tema de alternatividad en los periodistas. Yo después les cuento como una cosa personal, después de de esos encuentros de preguntarnos públicamente por qué los medios nos están pasando dibujos animados, por qué nos están pasando vendiendo productos de belleza cuando ahí al frente teníamos al pueblo exigiendo un derecho y tú estabas trabajando para un medio que silenciaba eso. Muchos de esos periodistas les preguntamos y después sirvieron desde el anonimato como periodistas para Radio Local, el medio que yo dirijo. Así que pensemos un poco, ¿cuál es el miedo que tenían estos periodistas? ¿De qué temían? ¿Miedo a perder sus sueldos? Y luego, ¿el periodista es un asalariado más o en efecto, como diría Bourdieu, tiene una función social política profunda para dar cuenta de este tiempo y de este entorno que le ha tocado vivir? Yo particularmente considero que no, que este oficio es más que un salario a fin de mes, que el periodista es en efecto un sujeto político que no hace, si bien no hace partidismo, por supuesto habla desde un lugar de enunciación delimitado por sus costumbres, por su formación, por sus gustos, por las visiones del mundo de las que proviene su familia, las que ha construido él mismo, de la música que escuchó, de los libros que leyó. Por tanto, le guste o no, sea consciente o no de ello, un periodista relata un fragmento de la realidad a la que sus sentidos le permiten asir. He ahí el detalle, otro detalle de humildad que requiere este oficio. Se ha dicho muchas veces que el periodista relata la realidad y que dice la verdad. Yo creo que el periodista relata una versión de la realidad, la que sus sentidos en efecto le permiten percibir. O sea, de pronto no ves alguna otra cosa que esté pasando por ahí, o tus sentidos no te permitieron ver, o tu formación misma no te deja ver. Entonces no relatas la realidad. Y ese es un ejercicio de humildad. Relatas un fragmento de esa realidad desde una visión particular del mundo. Y respecto de la verdad, por supuesto que es un fragmento de la verdad, porque en teoría este oficio exige que nosotros no mintamos, básico, pero no tienes la verdad así con mayúsculas como el gran muro que te pones ahí al frente. No, 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 esto es un fragmentito de ese muro en efecto. Pero por supuesto, yo creo que esto
se define cuando el periodista asume su rol, asume su visión del mundo y dice, ok, yo soy esto, soy Santiago Aguilar, he vivido tales cosas, he escuchado tal música, entiendo el mundo así, creo que la explotación del ser humano no es correcta, creo que la acumulación de capital por sobre la base de la miseria de otros no es adecuada, y por lo tanto, desde ese punto de vista, desde ese lugar de enunciación, trazo mi relato del mundo. Si alguien no puede, si no ha vivido eso, si no entiende eso, va a contar o va a suceder, digamos, lo que, por citar un ejemplo práctico, sucedió en Cumbayá. Recuerden ustedes que los estudiantes de la universidad que está por ese sector ellos salieron básicamente a apagar las llantas de los manifestantes. Claro, la función del periodista no es encender esas llantas, pero es por supuesto dar cuenta y explicar por qué hay un grupo de seres humanos que están protestando por unos derechos colectivos y hay otro grupo de seres humanos que viene a pagar esas llantas a nombre de qué. ¿A nombre de cuidar el patrimonio? ¿A nombre de cuidar las paredes? ¿Están incendiando Quito los vándalos y empiezas a amplificar ese discurso? Bueno, eso es como parte de lo que uno podría ver. Si un periodista que está, digamos, del lado de ellos pudo relatar ese momento, quizás hubiese dicho a ciudadanos que cuidan la capital, apagaron las llantas de los manifestantes. ¿Está mintiendo? No, pero por supuesto está contando una versión de la historia que no es ni la completa ni ni a la menos profunda, ¿no? Yo decía hace un momento que las preocupaciones del periodista deben estar allá en lo profundo, en el bienestar colectivo. Y esa sí creo que es una obligación. Más allá de la formación, creo que es importante entender que tú necesitas ver el colectivo como tu destinatario principal, su bienestar, sus beneficios, incluso a riesgo de su bienestar personal, digo. Y por citar un ejemplo y un trabajo muy, muy profundo que les recomiendo revisar de nuestro colega y amigo Gustavo Abad, quiero traer a colación a Rodolfo Walsh, uno de los referentes del medio que yo dirijo. Voy a citar textualmente porque este texto está muy bien escrito y además describe lo que quisiéramos decir. Cito ahora. Una noche de otoño de asfixiante verano, un hombre se acerca a la mesa donde Rodolfo Walsh trata de apagar la sed con una cerveza y le dice, hay un fusilado que vive. Y de esa revelación que se queda latiendo en la cabeza del periodista nace lo que después sería Operación Masacre, la crónica en que Walsh da cuenta paso a paso el modo en que unos militares enloquecidos fusilaron a un grupo de civiles sospechosos de participar en un levantamiento peronista en 1956. La masacre que Walsh reconstruye a base de testimonios obtenidos bajo riesgo de muerte tuvo lugar en los basurales de una pequeña localidad en las afueras de Buenos Aires llamada José León Suárez, a 1 kilómetro de Campo de Mayo, el cuartel donde otros 20 años después la dictadura militar torturaba, quemaba, desaparecía los cuerpos de cientos o quizá miles de opositores al régimen que gobernaba Argentina por la autoridad brutal de las armas. Hasta ahí la cita. Lo que Abad nos pone en evidencia en su tesis doctoral titulada Cuerpo y Palabra, la crónica de multitudes en el periodismo, al menos lo que pone en evidencia respecto del periodismo que se hace en esta parte del mundo, es que es muy poco lo que sabemos respecto del estado de confusión de las cosas y que el relato periodístico exige poner a prueba todos los sentidos al servicio del relato de esa realidad. La escritura, dice Abad, lo mismo que la vida, se basa en la ineludible y a veces inconsciente búsqueda de equilibrio entre la mirada, la voz y la escucha. El cuerpo, dice él, es el vínculo entre las personas y las cosas. Nadie que renuncie a la intensidad de su cuerpo, al ejercicio de la palabra o al estímulo de los sentidos, puede vivir para contarlo, dice además parafraseando a García Márquez. ¿Qué queremos decir con esto? Un periodismo que no se moja, un periodismo que no mete las manos al fango, que no pone su propia vitalidad, la propia vitalidad del periodista
en aquello que está retratando, es un periodismo tibio. No decimos que está mal. Sin efecto, se puede contar desde esta terraza que yo les decía al principio, ¿no? Desde esta mirada que tiene el periodista y mira desde encima la realidad y cuenta con esa aura tan pretenciosa que hemos construido en torno a nosotros. Pero por supuesto, el ejercicio del periodismo responsable, comprometido, exige que nos metamos a los basurales, eh, como relata además Gustavo Abad, no solamente hace una referencia a Rodolfo Walsh, sino también a Caparrós con El hambre y a Roberto Hart en su tesis doctoral, se las recomiendo, está ahí en la plataforma de la Universidad Andina. Si un periodista no se moja, si un periodista no pone en riesgo su propia vida, no está ejerciendo este oficio con la responsabilidad que exige el dirigirse a millones de personas a construir su propio primer sentido de la historia. Se trata de enfoques, sin duda, que ponen en riesgo el cuerpo propio. Pero eso que les digo que es tan extremo en los casos que ha puesto Gustavo, también pasa en el ejercicio cotidiano del periodismo. Piensen en un comunicador que va a una cobertura en la que el señor que está informando, el ministro, digamos, dice que en el Ecuador disminuyó la pobreza un 5%. Él llega a su redacción, escribe esa noticia, en efecto, parecería una noticia. Luego, otro periodista de otro medio que responde a otros intereses llega a su misma redacción y escribe, en Ecuador todavía hay 3 millones de pobres. ¿Quién miente? Ninguno de los dos realmente. Ambos tienen la verdad, se dan cuenta lo relativa que puede ser la verdad. Pongan el caso del Cumbayá que les había dicho, pongan este caso de los pobres, del aumento o disminución de pobres. Ninguno de los dos está mintiendo, pero tampoco ninguno tiene toda la verdad. Están enfocando la noticia desde una perspectiva distinta. Por lo tanto, y como ejercicio de humildad, nosotros los periodistas no somos dueños de la verdad. No vemos toda la realidad, somos apenas un ápice, un gatekeeper, para usar la metáfora de Bourdieu, respecto de para ver qué se muestra y qué se oculta. Porque en aquello que nosotros estamos mostrando también, y es importante reconocer, estamos ocultando algo. A veces deliberadamente, a veces por descuido, pero hay algo que se queda siempre ahí, porque las páginas no pueden llenarse con todo lo que hay que contar de un tema, porque los noticieros no se pueden llenar con 20 minutos de relato explicando una cosa. Pero bueno, ahí está un poco una de las dificultades que tiene este oficio. Quizás más adelante haya la oportunidad de hablar de alguna puntualización al respecto. Pero bueno, a mí a este seminario me invitaron, además de hablar de estas cosas, digamos, que son la base profunda de lo que considero hacer periodismo, se me invitó para que relate la experiencia de Radio La Calle, cual además ha sido su participación tanto en octubre cuanto en la cobertura de esta pandemia. En ese sentido, quisiera empezar diciendo que debe estar ardiendo o arderá entre llamas aquel que se inventó la palabra webinar. Seminario virtual suena mejor, ¿no? ¿No les parece a mí? Eso de webinar no me convence por ningún lado. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la experiencia de Radio La Calle. Radio La Calle es un medio de comunicación que, sin rechazar la identificación de alternativo, propone más bien alejarse un poco de ese concepto desde una mirada que permita ejercer la comunicación con un enfoque de derechos humanos, tanto en el fondo como en la forma. Radio La Calle nació hace 11 años, cuando yo todavía estaba ahí en la facultad. Quizás muchos de nuestros oyentes de quienes están en este seminario estén en la facultad. Yo me eduqué en la Faxo, y en ese tiempo, junto a Marco Bolaños, quien en este espacio además quiero reconocer su pasión, su valentía además por seguir en este sueño, hicimos préstamo tras préstamo para que esto en efecto sea un ejercicio profesional a nivel técnico, a nivel de contenidos, a nivel de propuesta y de puesta en escena. Poco a poco adecuamos un espacio físico aquí en esta misma casa que ahora a la que he debido volver dada la pandemia.
Y como no había recursos, a veces el proyecto se caía. Nos robaron alguna vez la dirección web de Radio La Calle, después la pudimos recuperar, fuimos trabajando así como lentamente de tumbo en tumbo hasta que llegamos al 2018. Habían pasado como 9 o 10 años de Radio La Calle. Conseguimos unas oficinas prestadas por la familia y decidimos darle el impulso final, tanto que yo les confieso aquí, dije, si esta vez ya este impulso que le damos a Radio La Calle no funciona, perdónenme, pero ahí queda, yo ya no puedo sostener más un proyecto que acaba de cuajar, que no acaba de consolidarse, que es desgastante desde muchas aristas. Y esto se los cuento también porque como sé que muchos de nosotros, de ustedes son estudiantes, una cosa que normalmente les recuerdo a mis estudiantes en clases, en los medios de comunicación tradicionales, a los que quizás, y está muy bien que queramos eso, nosotros queramos trabajar ahí, no hay espacio. O sea, primero están absolutamente copados. Luego los están desapareciendo en otros casos. Luego, con la pandemia, también descubrieron que pueden hacer un trabajo todavía más precarizado, que los derechos de los trabajadores pueden ser todavía más precarizados y que de todos modos pueden seguir saliendo los periódicos, pueden seguir saliendo los noticieros, pueden seguir saliendo las revistas y demás. Entonces les quiero decir que en efecto, en la posibilidad de la construcción de medios que permitan, que puedan ser sustentables, sostenibles, hay un gran camino y por eso les hablo de esta experiencia. Les decía que en el 2018 empezamos a tener una programación constante, pensando en que nuestros oyentes tienen que encontrarse cada jueves, si el programa era el jueves, por ejemplo, les hablo de Rompecabezas, el programa Rompecabezas que habla de música, poesía, literatura, tiene que estar todos los jueves de 7 a 9 de la noche, pase lo que pase. Todos los jueves, aunque sea el único programa que tengamos en la radio, todos los jueves tiene que estar ahí. Y adecuamos todo para que así sea una línea gráfica, una línea sonora, una imagen visual, todo el cuento. Porque para eso nos formamos, para eso ustedes han pasado tanto tiempo, pasarán tanto tiempo en la facultad, para profesionalizar precisamente esos conocimientos y que no se vea como un trabajo de fin de semestre, en el mejor de los casos, o un trabajo escolar en el peor. Y bueno, empezamos a hacer este ejercicio además de respeto, de exigencia a los productores que necesitábamos constancia, permanencia, y íbamos creciendo poco a poco. Teníamos en el 2019, al inicios del 2019, unos 5.000 seguidores en Facebook. Y nuestra meta era llegar hasta finales del 2019 con 10.000 seguidores. Dijimos, bueno, a ver, pensemos en estrategias de comunicación, no sé qué, lo que quieras, hay que invertir en Facebook, bueno, intentemos, veamos de dónde sacamos. Pero llegó octubre. Ese octubre en que debimos decidir si arriesgar el cuerpo, como había dicho la tesis de Gustavo Abad, o, o no. Porque hubiese sido fácil decir, bueno, no hay paso, ustedes saben, ¿verdad? Quienes no sepan, Radio La Calle está ubicada ahí en la asamblea, entre la asamblea y el Parque del Arbolito, es decir, teníamos como las dos vistas, una más incómoda que la otra, pero teníamos ahí, estamos en el epicentro de la cuestión. De modo que era difícil pasar y acceder a las oficinas de Radio La Calle. Yo hubiese podido decirles, bueno, chicos, no hay paso, nos vemos cuando esto acabe, y ya. Asomarán luego, ¿no? Después vemos cómo llegamos a esos 10.000 seguidores. Sin pensar en eso, nosotros decidimos arriesgarnos, poner el cuerpo, enlodarnos, meternos ahí donde estaba la cosa más compleja. Intentamos hacer, y le ofrezco disculpas a Gustavo por asumir su frase, intentar contar esa crónica de multitudes desde el espacio y la posibilidad que nosotros teníamos. Nos pasamos a vivir a la radio. Nos golpearon, perdimos micrófonos, trípodes, cámaras, a veces no teníamos que comer, la gente que nos escuchaba nos llevaba comida. Y nosotros creo que hicimos una cosa no vista antes en un medio digital sin grandes capitales detrás. Y esto no es un ejercicio pretencioso. Puede ser azaroso, en efecto, que nosotros hayamos estado ahí, que nuestras oficinas estén ahí. Lo que no fue azaroso fue el equipo humano con el que contaba Radio La Calle.
Lo que no fue azaroso fueron los equipos técnicos con los que estábamos equipados. Lo que no fue azaroso fue el amor, la voluntad y la pasión de ese grupo de 8, 10, 12 personas que estábamos en ese momento decididos a arriesgar el pellejo por hacer un ejercicio de comunicación que valga la pena. Hicimos una producción multicámara con generación de caracteres, un relato en el que en efecto era difícil contener la emoción, ahí yo asumo la culpa, pero es un relato al que los oyentes se sumaron con entusiasmo, tanto que en esos momentos llegamos a los 50,000 seguidores. Ahora hay algo más de 103,000. Pero quiero decirles algo. Fruto de ese trabajo, la gente nos empezó a exigir más. Es decir, nosotros ya dijimos, bueno, ya cumplimos esta parte, y al día siguiente fue, pero preparémonos para el bajón, porque era como, claro, piensen en, qué sé yo, voy a poner un ejemplo coloquial. No sé cómo estén llevándose a cabo los webinars, pero digamos que mis clases siempre son así, coloquiales. En este ejemplo coloquial les puedo decir que era como, les dije a mis compañeros de la radio, pero prepárense para el chuchaqui, porque en efecto, de pasar de 8,000, 20,000, 30,000 personas que te veían en la transmisión y tú les hablabas, volvíamos, afortunadamente ya no a los 6, 7, 8, 10, 12, 15, 25, 100 en el mejor de los casos que alguna vez que nos escuchaban, sino volvimos a bajar, por supuesto, exponencialmente, las condiciones eran otras, pero la gente que se quedó y que se enganchó con la página nos exigía, cuenten qué está pasando acá, qué está pasando acá, qué está pasando acá. Y entonces tuvimos nosotros la obligación de responder comunicacionalmente a una demanda que venía desde la ciudadanía. Y es ahí un poco donde nos distanciamos de esa idea de lo alternativo. Nos decantamos por ser un medio que disputa el relato de la realidad a través de la generación de noticias en una página web que está llegando hoy, mañana, a los 500,000 usuarios mensuales. 8 personas, sin grandes capitales detrás. 500,000 usuarios mensuales, solo para ponerles un ejemplo para que se entienda la magnitud de eso. El diario El Telégrafo, con todo el aparataje que tiene 800,000 usuarios al mes. Nosotros, siendo 8 o 10 personas, estamos llegando a los 500,000. Y esto otra vez es una bofetada, ¿no? Ejercicio de humildad permanente. No alcanza con el número, sino cada vez entre más oyentes hay, más exigencia, te golpean más en redes, te atacan, te agreden, y hay que convivir con eso. A propósito de eso nos inventamos un noticiero, generamos un noticiero que ya este 3 de junio cumple 100 emisiones. 100 emisiones, ininterrumpidas. De aquí le quiero hacer un guiño a Ivanova Nieto, que fue quien nos dijo que era necesario generar un espacio de noticias en Radio La Calle. Ella también fue mi profesora, yo la quiero, la admiro y como verán, le hago caso en lo que me dice. Así que ahí está el noticiero, Iva. Ese noticiero implica sumar esfuerzos, sueños, talentos de al menos 10 personas y si me permiten ahora quizás nos estén escuchando, quiero saludarlos, Cristina Yomiquinga, María Isabel Burbano, Sofía Ceballos, 3 estudiantes que fueron mis estudiantes en la facultad y que ahora se han sumado a ese proyecto. La una, Sofía Ceballos, bueno, las 3 escriben las noticias, pero además Cristina Yomiquinga es la productora del noticiero. Nosotros estamos en manos de ella nos arma la agenda, por supuesto la trabajamos juntos, pero es una niña que se graduó hace 3 o 4 meses, salida de aquí, de las aulas de la Faxo, y ahora dirige el noticiero en el que hemos tenido desde expresidentes, expresidentes, autoridades de todos los rangos, y ella trabaja tú a tú esa agenda con los comunicadores y con los asambleístas, autoridades, miembros de las funciones del Estado. Es una chica que está ahí junto a ustedes, igual que ustedes. Así que le mando un abrazo. Priscila Soriano, que trabaja toda la imagen visual de Radio La Calle. Ustedes ven que hay un concepto ahí detrás. Ella trabaja en todo eso. Diego Ponce, que hace que todo esto además funcione a nivel técnico, pero además el contingente humano.
de él, de Marco Bolaños, de Maura Ascasubi, que trabaja en la página, de Milton Guamán, de todo ese equipo de Radio La Calle. Le quiero agradecer ahora públicamente porque han sumado sus sueños, sus esfuerzos y talentos en estos distintos frentes que nos ha abierto Radio La Calle. Ahora, quiero decirles que además arriesgar y meterse las manos ahí en lo más difícil de la cuestión, implica además no solo arriesgar a nivel de tener una propuesta eh, discursiva que poner en escena, sino que también tiene un modelo de negocios detrás que no responde a grandes capitales, sino al apoyo de la gente, y la distribución de los ingresos que se hacen en Radio La Calle corresponden exactamente a lo que nosotros creemos que debe ser la vida misma. Todos los capitales que ingresan a Radio La Calle, todos, absolutamente todos, se destinan primero para pagar a a los servicios básicos, internet, agua, luz, alícuotas, todas estas cosas. Pero lo demás, todo lo demás está dado para los trabajadores que están ahí haciendo esto. Todavía es muy poco. Pero quienes trabajamos en otro espacio, yo soy profesor de la universidad, otros amigos trabajan en otros lados, ellos no ganan, nosotros no ganamos dinero por esto. En efecto, creemos que estamos construyendo un espacio solidario fuera, lejos de la acumulación de capital económico, sino en la hermandad, en la solidaridad. Y lo que les decía, quienes tenemos trabajo no solo no ganamos nada, sino que aportamos para que quienes no trabajan, que quienes trabajan solamente en Radio La Calle puedan tener un ingreso. Ojalá cada vez sea más esto. Nosotros hemos propuesto que este año sea la consolidación económica de Radio La Calle y confiamos en nuestros oyentes para que así sea. Nuestro modelo no es enriquecer a nadie y tampoco explotar a la gente que pone su amor, su talento y su contingente. Eso, creo, fundamentalmente eso es la responsabilidad. Ahora, con respecto a los contenidos, hacemos lo básico y esencial. Jamás publicar cosas que no sean absolutamente verificadas, contrastadas. Hemos preferido muchas veces perder la idea del golpe periodístico, de tener la primicia, de ganar, para lograr responsabilidad, precisión, exactitud. No siempre lo logramos. Y nuestros oyentes cada vez son más críticos, nos exigen más también en ese sentido. Responsabilidad, por tanto, en tiempos de pandemia o no, es asumir que eres falible, que te puedes equivocar. Responsable es saberte humano y tener la suficiente humildad para reconocer esas equivocaciones. Radio La Calle es eso, un espacio que propone hacia adentro y hacia afuera una forma de ver el mundo. No solamente la idea de ser un medio más, sino un espacio de disputa del relato, de la realidad, al que le apostamos nuestro talento, nuestra vida, y hasta nuestro deseo inquebrantable de que podemos dejar un mundo mejor que el con el que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. En este momento vamos a dar paso a las rondas de preguntas que el público asistente las ha realizado durante toda la intervención. Pueden continuar con sus preguntas en la parte derecha del chat. Por favor, Stalin, te pedimos que haga llegar las preguntas a Santiago. Listo, claro que sí. Te voy a enviar, Santiago, por este medio y también por WhatsApp por cualquier tema técnico. Stalin, te pedimos que puedas hacerle llegar las preguntas de manera verbal para que se pueda escuchar quién realizó las preguntas y también para que Santiago de manera más fácil pueda responderlas inmediatamente. Claro que sí. Como un gusto haber participado en este webinar, nos dice Andrés Porras y nos pregunta, ¿cómo usted catalogaría al medio de comunicación del cual usted ha hablado en este conversatorio? ¿En qué categoría lo pondría? Si en un medio de comunicación tradicional, en un medio de comunicación alternativo, en un medio de comunicación comunitario.
¿Y por qué? Muchas gracias. Perdóname, ¿cómo se llamaba el oyente, el participante? Andrés Porras. Andrés Porras. Hola Andrés, muchas gracias. Sí, yo lo que les decía, ¿no? Yo he tratado de distanciarme de la idea de lo alternativo porque pareciera que hay unos medios que ocupan el gran relato y nosotros somos una alternativa pequeñita, chiquita, distante, ajena a esa posibilidad de generar un relato. Entonces, yo me he distanciado de lo alternativo como posibilidad cierta de no solamente de ser un menor, sino de que en efecto este espacio debe construirse como un espacio no tradicional. Mira, si quieres darle un adjetivo, puede ser medio digital. ¿Ya? Ahí tienes es un medio digital por el soporte que tenemos. Luego, comunitario es más difícil todavía porque si lo piensas un poco, nosotros no estamos afincados en un espacio comunitario común, al menos físico. Esta radio Sin Fronteras ha avanzado muchísimo, ha crecido muchísimo y tiene otros horizontes respecto de lo comunitario. Yo creo que es difícil, hemos masticado mucho la idea de cuál es el adjetivo que le calza mejor a Radio La Calle. Es un medio de comunicación digital que, mira, nosotros hubiésemos podido tener nuestro noticiero a las 10 de la mañana, ahí cuando todos los medios hablaron, o a las 12 del día, como intentamos inicialmente, o para tener una alternativa que la gente oiga, eso, alternativa que la gente oiga. Hasta que dijimos, no, precisamente Radio La Calle tiene que disputar esos espacios, y hay programas, todos los noticieros están a las 7 de la mañana, el nuestro también. Entonces con ellos disputas no solo sentidos, no solo audiencias, perdona, no solo audiencias, sino sentidos, en efecto. ¿Cómo quieres estar informado? Tú puedes tener ahí a Ecuavisa del Amazonas, todos los medios tradicionales, pero si quieres tener una perspectiva, eh, digamos, de perspectiva de clase de la información, una perspectiva de género, una perspectiva política frontal, sabes que está ahí el noticiero La Ventana de Radio La Calle a las 7 de la mañana disputándose ese relato de la realidad. De modo que es difícil ponerle un adjetivo. Yo, por lo que te digo, o sea, le pondría digital por ahora, digo, por el soporte, pero es mucho más que eso. El proyecto es mucho más ambicioso en términos de disputar sentidos. Sobre todo eso, disputar sentidos respecto de lo que se cuenta. Jamás nosotros nos dirigimos a los manifestantes de octubre como vándalos. Jamás nos callamos ante lo que estaba pasando en Guayaquil en la pandemia, por ejemplo. Es decir, en ese sentido hemos utilizado otros adjetivos para calificarnos: valientes, frontales, eh, no sé, varios otros que no tienen que ver con estos otros encasillamientos, menos todavía el de alternativo. No somos una alternativa, somos una voz que está ahí latiendo, peleándose, disputando el relato y, por supuesto, generando noticia, proponiendo también visiones del mundo distintas. Eso, Andrés. Gracias, Santiago. Otra pregunta de José Cedeño Mendoza. Un gusto. ¿Cómo lidiar cuando en estas catástrofes tanto los medios tradicionales, digitales y alternativos caen y comparten noticias falsas? Uy, eso es una cosa súper compleja, porque eh, hay un ejercicio de responsabilidad en el manejo de la información. Pero también, y creo que esto quizás me haya faltado un poco decir respecto de Radio La Calle, nosotros intentamos hacer un ejercicio de formación de nuestros oyentes en lectura crítica de medios. Me explico, por ejemplo, en un titular, alguien dice, murieron 20 palestinos, ¿entiendes? Y otro titular puede decir, del otro lado, desde la prensa sionista, podría decir, palestinos asesinan a un soldado israelí. Si te fijaste en el ejemplo, 20 palestinos mueren 20 palestinos, hay una omisión del sujeto.
Y esa es una lectura crítica de medios. O sea, es un ejercicio básico, por supuesto, pero es una lectura crítica de medios. ¿A quién están ocultando? Cuando dicen que 20 personas murieron y no dicen quién los mató, ni cómo, hay un ejercicio de ocultamiento que es que amplifica la voz del poderoso y del asesino. Bueno, creo que eso intentamos hacer en Radio La Calle, un ejercicio crítico de medios, de titulares, de los contenidos mismos de la información, de los eufemismos que utiliza la prensa. Por ejemplo, liberalización del precio de los combustibles. Liberalización del precio. Le quitaron el subsidio a los combustibles, eso es lo que pasó. Ahora, lo quieres disfrazar de que internacionalizaron el precio de los combustibles y demás. ¿Para qué hacen esto? Otra vez, para ser acólitos del poder. Entonces, hay como un ejercicio doble. Uno no puede consumir todo lo que le dan porque el internet está lleno de basura, pero literalmente está lleno de basura, de desechos, de putrefacción al extremo. Entonces, una obligación de los medios de comunicación, de los tradicionales, de los digitales, de los colectivos, de los comunitarios, una obligación real es formar a sus audiencias. Y formar a sus audiencias en lectura crítica de medios creo que es importante. Eso creo que es la única forma de combatir las noticias falsas. Luego en el ejercicio mismo, lo que les decía, ¿no? Nosotros no publicamos, nos podemos equivocar, es que no quiero que quede la idea de que somos infalibles, de que no nos equivocamos, pero hasta ahora no hemos publicado una noticia falsa. Falsos no hemos publicado, a veces hemos errado en alguna u otra cosa, pero noticias falsas nunca. En el paro nos llamaba la gente así como, señor, por favor, quiero denunciar esto, acá están matando niños en el hospital y no sé qué, y cosas así como, ¿te imaginas la bomba que hubiese sido soltar eso? O sea, pensando en términos de rating, eso hubiese sido espectacular. O sea, el único medio que reportaba que están matando niños en un hospital. Pero tú dices, a ver, póngame un médico, mándeme una foto, un video o algo de eso. No hubo tal foto, médico ni video que pueda certificarlo. Entonces, por espectacularizante que pueda ser la noticia, dices, no. Prefiero no ganar audiencias a propagar una noticia falsa. ¿Entiendes? Entonces, acá hay un ejercicio de responsabilidad, tanto del medio como tal, cuanto de los periodistas en particular, en los que siempre hacemos hincapié de cuidado con darle like siquiera a una noticia falsa, cuidado con compartir noticias falsas y menos aún amplificarlas a través de nuestra radio. Eso, José. Gracias Santiago. Otra pregunta de Kevin Puga. Un abrazo Santiago, siempre es un gusto escucharte. ¿Puedes por favor comentarnos sobre cómo se debe actuar frente a las fuertes acusaciones? ¿Cómo se actúa en estas crisis comunicativas cuando te acusan mediáticamente? Me refiero, por ejemplo, a lo sucedido recientemente en tu medio de comunicación frente al problema con los grupos políticos indígenas. Perfecto, gracias Kevin, un abrazo. Kevin fue mi estudiante y siempre es un gusto volverlos a encontrar ahí en las redes o donde fuera. Gracias Kevin por estar. Bueno, lo primero es que... Dame un segundo. Lo primero es que creo que hay que lidiar con esos ataques de la misma forma con la que puedes lidiar con las alabanzas. Muchísimas veces nos dicen, ustedes pueden ver ahí en la página, qué buen trabajo, que no sé qué excelente medio de comunicación, el único que nos informa, y te puedes masticar eso, ¿no? Y decir, creerte así como el gran medio y somos lo mejor y no sé cuánto. Pero en este ejercicio del que hablamos, que exige humildad, respeto, responsabilidad, también debes masticarte de lo otro en la misma proporción. Ni puedes alabarte, ni creerte tanto por las alabanzas, ni hundirte en el fango por las críticas. En el caso en particular sabía que podía pasar una pregunta como estas. No les tengo el video ahí, pero no los vamos a poner porque no se trata de tener la razón. Y eso también creo que es importante, Kevin, para responder tu pregunta. No se trata aquí de tener la razón. Se trata de ver dónde están enfocándose las cosas. Yo, para explicarlo, lo he dicho claramente en redes sociales. Radio La Calle titula una
hace una noticia que trascendió a 800.000 medios y que refleja lo que es que las organizaciones, las comunidades, la dirigencia, cierto sector de la dirigencia indígena se levanten, nos tuiteen, me ataquen particularmente poniendo hasta mi nombre cuando, no sé, en otro medio dice alguna tontería y atacan al medio, pero jamás particularizan con el nombre del editor o del director del diario. Esta vez yo entiendo que hay gente que me conoce y a veces hasta que está cerca, que ha pretendido particularizar ese ataque con mi nombre y apellido ahí, vapuleado en las redes. Uno dice, tratando de explicarlo, ¿qué hicimos mal? Yo todavía no lo veo dónde está lo erróneo del enfoque. Yo hice una pregunta, el entrevistado respondió, yo repregunto particularizando en un hecho que a mí me resulta noticioso o que resulta evidentemente noticioso socialmente, como demuestra la repercusión que ha tenido. El entrevistador responde a esa repregunta y yo tomo esa respuesta para poner mi titular. Yo mismo asumo la responsabilidad de eso. Ahí no hay mentira, ahí no hay descontextualización, ahí no hay nada, absolutamente nada de lo que han pretendido acusarnos. Pero ahí fíjate, Kevin, y a nuestros amigos que nos están viendo, es fundamental chequear qué está pasando. La respuesta comunicacional errónea a nivel político de los movimientos implicados. El MIC de Cotopaxi, que tanto me está dando duro ahí en redes, no es capaz de entender que ahí no se habla como hablaron después, extrapolando esta noticia a otros medios como La República y demás, diciendo que hay un pacto entre el correísmo y el movimiento indígena. No, nosotros dijimos que el movimiento indígena está dispuesto a dialogar con el correísmo. ¿Dónde está la mentira en eso? Y además, ponte a pensar en el fondo, ¿qué es la política sino el ejercicio de conversar? ¿Qué es la política sino el ejercicio de dialogar, de llegar a acuerdos? Entonces, abrir la posibilidad de que el correísmo hable con el movimiento indígena, dicha por el invitado, que en este caso era Leonidas Issa, no lo digo yo, lo dice él. Yo pregunto, pero él lo dice. Le entrega al movimiento indígena una bomba en las manos y la arroja al peor lado posible, donde nosotros. Porque, ¿cuál era la lógica? Mira, si alguien inteligente manejara la comunicación de esta gente que nos está atacando, podría decir, a ver, este medio está mintiendo, básico, elemental, ley de comunicación, derecho a la réplica y en el mismo espacio que para aclarar. No, hicieron lo peor, empezaron a lanzar lodo por allá, en una publicación que no tiene repercusiones, absolutas repercusiones, su publicación quiero decir. En cambio, el problema central sí trascendió a los otros medios. Hoy tienen el periodicazo del Universo, periodicazo de la Historia, periodicazo de El Comercio, que nos citan textualmente diciendo en efecto lo que estaba pasando, no lo que el movimiento o esta gente entendió, sino lo que estaba listo textualmente, ahí literalmente. Vean la publicación del Comercio, yo nunca voy a destacar nada del Comercio, pero ahí está realmente, el periodista repreguntó tal cosa y contestó tal cosa, está absolutamente claro. Entonces, ahí que viene es un manejo de comunicación política. ¿Cuál hubiese sido la cosa? A ver, usted, señor de Radio La Calle, mintió, venga, ley de comunicación de por medio, espacio para rectificación y aclaración, todo lo que sea necesario. Pero no, pretendieron hacer un aspaviento en redes. Imagínate, yo me quiero poner en la posición de Leonidas Issa. Yo después le escribí. Le dije, Leonidas, mi intención jamás fue... Primero, yo hago periodismo, no hago política. Y mi intención jamás fue mancillar su imagen. De hecho, yo respeto su posición, valoro su trabajo. Así que le ofrezco el espacio de Radio La Calle para que si yo entendí mal o usted dijo lo que no quería, lo aclare. Eso debía ser el comunicador, el equipo de comunicación
de Leonidas Sisa, el MIC de Cotopaxi y todos los que están ahí pretendiendo agredirnos. ¿Qué han logrado? Nada, que haya 2 o 3 trollcitos ahí diciendo Aguilar es igual a Vivanco. Yo me reí porque hubiese dicho si Aguilar es Vivanco Chiro, más o menos, ¿no? Sí, o sea, ¿qué puedes hacer? Entonces, claro, ahí hay un error de comunicación interna que ya no que no me compete, pero ya les di alguna salida. Más allá de eso, ¿qué puedes hacer tú? Decir, hey, aquí está la cosa, usted juzgue. Y bancarte los insultos, bancarte las amenazas, bancarte todo lo que te dicen en redes. Porque así es esto, no te vas a subir en un trono cuando te alaban y no te vas a hundir en el fango cuando te critican. Nosotros hacemos un ejercicio de periodismo, no de política. Allá que se peleen los políticos, ya les di un tip a ver si arreglan esa bombita que tienen entre manos. Eso. Gracias, Kevin. Santiago. Carolina Cano nos pregunta, debido al confinamiento, las sociedades se han sumergido en lo digital. ¿No deberíamos poner en práctica contar historias en redes sociales, haciendo uso de sus múltiples herramientas, darle un giro al periodismo convencional? Sí, claro, en efecto. En efecto, a ver, el periodismo esencialmente es contar historias. Lo que pasa es que luego, no sé, hubo un tiempo en el que está la pluma, por ejemplo, tan bella de García Márquez contando casi en primera persona sus relatos, piensa en el relato de un náufrago, piensa en los viajes a Rusia, todas estas cosas que él ha escrito en primera persona. Eh, un poco como que fue mutando y dando paso a esta otra sensación de objetividad, de imparcialidad y superioridad desde donde el periodista mira, ¿no? Todo impoluto, limpio y imparcial, inmanchable, mira desde acá arriba, ¿no? Pero por supuesto, el periodismo no es eso, para eso no se estudia, ¿me entienden? O sea, para eso no se lee novelas, no se lee cuentos, no se lee ensayos, para eso no se ve tantos semestres de filosofía, de historia, no, pues para contar a alguien que más o menos tenga el talento de contar, se para por aquí, relata, describe y ya está. Pero creo que una de las ventajas de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador es esa posibilidad cierta de encontrar la historia ahí en lo más cotidiano. Porque las grandes historias no están solamente en las catástrofes, ni en las epidemias, ni en los conflictos sociales. Las grandes historias están ahí esperándonos a la vuelta de la esquina. Sales a la vuelta de la esquina de tu casa y tienes una historia. Lo ves a un hombre, a una mujer peleando por la vida, buscándose el pan, y ahí hay una historia humana, profunda, que puede dar cuenta en efecto de la problemática social de un país, de una sociedad, del mundo. Entonces, claro, las redes sociales te sirven para contar esto, las nuevas plataformas digitales te pueden servir para eso, pero más allá del soporte, es decir, más allá del internet, más allá del papel periódico, de las radios, de la televisión, más allá del TikTok o del Instagram, de lo que fuera, si no hay una sensibilidad pulida, pensada, trabajada para poder tener este bicho que dice miércoles tengo que contar esto, tengo que contar esto, tengo que contar esto, y te buscas la manera y lo haces atractivo. Si no hay ese bicho, no importa la plataforma sobre la que lo montes. El problema realmente no es la plataforma, las nuevas tecnologías, sino cuánto uno, ese periodista, está preparado, cuánto ha aguzado los sentidos, el olfato, el tacto, la vista, el oído, cuánto tiene de práctica de anotar frases que oyen en la calle. No les pasa que van por la calle y escuchan cosas así inverosímiles, que podrían ser títulos de novela? O cuando van al estadio, los vendedores que están por ahí no les cuentan realmente historias completas mientras están caminando por ahí a 50, 50, antes que venga el dueño, 50, ¿entiendes? Ahí realmente sirve más cuánto te entrenas para salir al mundo, enfrentarlo, describirlo, olerlo, masticarlo, tocarlo, que la plataforma en la que lo pongas. Eso es un accesorio, carpintería. El problema realmente está en cuánto afilamos nosotros nuestras propias armas, que son los sentidos, para contar esas historias. Gracias, Eso. Santiago. Una pregunta de Javier Urcu. Dice,
¿Cuál es la posición política e ideológica de Radio La Calle? Y en referencia a la posta que ya lo ha mencionado, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias con este medio? Uy, eso está fácil. O sea, ¿cuál es la posición política de Radio La Calle? A ver, yo creo que Radio La Calle trabaja desde una mirada social, desde un enfoque de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, de respeto por la vida, tanto a nivel interno como externo, ya lo hemos dicho, no quiero ahondar, reiterar mucho en eso. Si preguntan por la afiliación política, ninguna, no tenemos ninguna afiliación política. Bien, yo no soy, no me avergüenzo de dónde he trabajado, ni los amigos que he hecho en ese trabajo. Voy a citar un ejemplo de un caso que pasó y que ustedes deben haber visto, de nuestro querido amigo Alexis Moncayo. Ustedes debieron ver cómo Roldán llegó a su radio y le empezó a caer, ¿no? Ay, sus amigos los correístas, sus amigos los correístas. Y el Alexis, claro, yo entiendo también que no te esperas eso. Y él más o menos trata de salir del paso, diciendo, no son mis amigos, no son mis amigos. O sea, ¿qué importa si son tus amigos? A mí hay gente que me dice, trabajaste para corruptos y crees que somos para corruptos todos. O sea, loco, yo respondo por mi trabajo. No me voy a avergonzar de con quién he estado, con quién he trabajado y quiénes son mis amigos. A mí me pueden venir a buscar. Yo he escrito discursos en la presidencia de la República con Rafael Correa. He escrito los discursos de Gustavo Petro en Colombia, de Piedad Córdoba, de otra gente que está afuera. Pero no por eso me van a tachar, por ejemplo, en el caso de Petro y de Piedad Córdoba, que soy guerrillero, pues. Que soy guerrillero de las FARC y asesino y las cosas que les dicen los guerrilleros. ¿Entienden? Si hay casos de corrupción con gente para la que uno ha trabajado, con la que uno ha trabajado, no, que si te han salpicado a vos, si yo hubiese visto, si hubiese sabido algo, por supuesto que lo denunciaba. Pero yo estaba haciendo mi trabajo y no me avergüenzo de los amigos que hice en ese trabajo. Ahora, si eso creen que marca la línea editorial de Radio La Calle, están equivocados. Esa es otra cosa. Que ahí trabajan gente que hacen programas pagando un par de asambleístas, sí. ¿Y por qué me voy a avergonzar de eso? O sea, si viene un asambleísta del Partido Social Cristiano y quiere hacer, hágalo. La radio trabaja independientemente de las líneas ideológicas. El único requisito que siempre les pedimos a todos es, por favor, lea el código deontológico de Radio La Calle y ahí, en el marco del respeto de los derechos humanos, que es el corazón de ese código deontológico, haga su programa. Pero no vienen nomás. Es fácil. Entonces, también es fácil caer en la generalización de que, sí, este man trabajó para el gobierno de Correa y por lo tanto Radio La Calle es correísta. No. Esa es una generalización que no le va a la radio, que demuestra permanentemente por los programas que tiene, que han sido muy críticos además con el correísmo y demás, porque más allá de los dos programas de dos asambleístas, hay otra programación que responde a los derechos humanos, creo yo. Así que ningún partido político y demás está. ¿Diferencias con la posta? Uy, bastantes. Primero, que la posta es un medio mercantil, busca la riqueza económica y todo se enfoca hacia sacar plata. El ministro de Finanzas o quien fuera, jamás tenemos una actitud de violar sus derechos, de irrespetarla de ningún modo. ¿Por qué creen que acá Radio La Calle ha venido Diana Tamaín, que por supuesto no es correísta, el defensor del pueblo, y un montón de autoridades más, asambleístas del Partido Social Cristiano, de Creo, los hemos tenido aquí en paneles? ¿Por qué? Porque saben que desde el primer momento, desde que nosotros los contactamos así como asambleísta, con mucho respeto, tal, esta es la ficha, queremos entrevistar en Radio La Calle por este tema, aquí está la ficha, estos son los entrevistadores, la entrevista dura tanto, muy formalito todo, muy profesional.
Jamás, por lo tanto, después de ese momento, desde el primer momento en que nosotros nos contactamos hasta que sale al aire la emisión, jamás vulneramos sus derechos, ni los respetamos, ni los gritamos, ni nos burlamos de ellos. Esa es una gran diferencia. O sea, no me molesta que comparen la posta con Radio La Calle. Hay tantas diferencias, pero tantas y tan abismales que solo puede responder al fanatismo pretender compararlas. Eso, Javier. Bueno, parece que Stalin tuvo algún inconveniente, estimado Santiago. Joana Abad nos dice, en el estado de emergencia sanitaria actual, la brecha social salió aún más a la mirada. ¿Cómo observa el manejo de la información en la prensa nacional para trabajar estos temas? ¿Se cae en el morbo? Por favor. Hola, Joana, ¿cómo estás? También fue mi estudiante, qué gusto verte, escucharte, no te veo, o leerte. Sí, hay mucho morbo en la promoción en esta pandemia. Y hay un problema de fondo, creo, sobre todo en la prensa en general, y podemos hacer mea culpa incluso de eso. Y es que no estamos buscando las soluciones. El problema es que el periodismo en estas circunstancias también debería ser un periodismo de soluciones. También debería proponer una mirada que permita encontrar en el periodismo científico, por ejemplo, otras perspectivas que no sean la medicina que están utilizando ahora los médicos. Hay otras perspectivas, hay otras salidas a nivel de salubridad, pero de los que la prensa debería dar cuenta para que las autoridades miren, hagan los análisis pertinentes y demás. Pero nos hemos quedado otra vez, como siempre, en este ejercicio, en la capa superior. Y siempre nos quedamos en la camisa, nunca en la piel, para usar una metáfora de Raúl Pérez Torres. Siempre nos quedamos en la camisa y no en la piel. Y la camisa, claro, siempre es el morbo, siempre es el muerto en la calle, siempre es el que se desploma por ahí, ¿me entiendes? No hemos aprendido mucho y nos queda mucho trabajo por hacer. Por ganar 3 o 4 oyentes más, 3 o 4 lecturas más, a veces caemos en un ejercicio de hacer de la muerte un espectáculo, del dolor un espectáculo. Y eso es un ejercicio de responsabilidad que todavía queda pendiente, Johanna. En efecto, creo que todavía no hemos podido llegar a hacer el ejercicio de educación profunda que exige dirigir, ser parte de un medio de comunicación. Abrazo, Johanna. Bueno, queremos agradecerte mucho, Santiago, por tu intervención, por los aportes que has podido hacer al tema que hemos tratado en este quinto conversatorio contigo. Queremos agradecer al público que también estuvo presente dentro de la intervención que ha realizado el día de hoy. Como les habíamos comentado, esto es parte de educación en línea que está llevando a cabo la Facultad de Comunicación Social. Les pedimos de estar atentos a los siguientes webinarios que estamos realizando aquí en la Facultad de Comunicación Social. Queremos agradecerte tu participación, estimado Santiago, y también al equipo técnico de docentes, Estalín Vilatuña, Fabián Sandoval, Fabián Uchiña, por el apoyo en el desarrollo de estos conversatorios. Muchas gracias a todas y todos por haber asistido. Gracias, estimado Santiago. Muchas gracias a ti, Alejandra, a quienes se quedaron en la charla, a Stalin, a Fabián, a todo el equipo que está detrás también de hacer posible estos seminarios virtuales. Yo prefiero eso a webinar. Y nada, se los agradezco. Gracias por la invitación y nos escuchamos ahí en Radio La Calle para que nos sigan criticando. Para eso estamos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao.